¿Ok? Un número complejo tiene una forma general de z igual a más bi, siendo a la parte real y bi la parte imaginaria. Este se conoce como la forma binaria de un número complejo cuando la parte real es igual a 0, ¿sí? Cuando a es igual a 0, yo aquí pues obviamente voy a tener que la parte imaginaria se conoce como un número complejo que tiene solamente imaginario y se conoce como imaginario puro, ¿ok? Porque no existe parte real en este número complejo. Y la otra forma de escribir el número complejo es la forma polar, ¿sí? R cis, R es el módulo, ¿sí? Porque recordemos que la forma polar, característica de un vector, tiene un módulo. Y cis es coseno del argumento imaginario, la i, representa la parte imaginaria, seno del argumento. ¿Sí? Eso ya hemos de ver en la forma geométrica de un número complejo. Bien, entonces vimos algunos ejemplos de los números complejos. Z igual a 2 más 2i, parte real más parte imaginaria, es un número complejo. La z minúscula es característica de poner un número complejo, ¿no? Z sub 1, Z sub 2, que pertenece al conjunto de los complejos. No representa al conjunto de los enteros, esta Z minúscula, ¿no? Así generalmente se escribe como Z, un número complejo, o solamente como un binario, porque si nos damos cuenta tiene una forma binaria. La primera componente pertenece a la parte real y la segunda componente pertenece a la parte imaginaria. Este es otro número complejo y este, menos 5i, es un número complejo que tiene imaginario puro, ¿no? Ok. Bien, y vimos un poquito de la adición, solo la forma general de cómo se escribe la adición o diferencia de un número complejo. Z1 es un número complejo que tiene la parte real A1, parte imaginaria B1i. Z2 igual, ¿no es cierto? Z así sucesivamente hasta Z a la n. Entonces, la sumatoria de cualquier cantidad de números complejos o diferencia se realiza solamente la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Eso siempre y cuando sea una adición o una diferencia. ¿Ok? Bien. Avanzando un poquito, lo que vimos en la clase de ayer, pues vimos primero la cantidad imaginaria, después vamos a hacer las operaciones de suma y resta. En las cantidades imaginarias, recordemos que una cantidad imaginaria se representa como la raíz par de un número negativo, ¿ok? De cualquier cifra negativa. Y esa es una cantidad imaginaria. Por ejemplo, aquí teníamos estas cantidades que son raíces pares, pero de números negativos. Por lo tanto, estos están dentro del conjunto de los números complejos, ya que al no existir una raíz negativa, pues podemos ponerle como un número imaginario. ¿Ok? Y la unidad, generalmente la unidad imaginaria es con la raíz cuadrada de menos 1. Y eso representa a esa i, ¿no? Y de imaginario, de unidad imaginaria, y representa la raíz cuadrada de menos 1. Y de ahí vimos algunas potencias. Por ejemplo, la potencia, sabemos que cualquier número elevado a una potencia de 1 es el mismo número, y a la 1 es i, ¿no es cierto? Y al cuadrado es menos 1. Ya vimos el por qué, ¿no es cierto? Porque se eleva al cuadrado la raíz, o se aplica la propiedad del exponente y se elimina el símbolo radical. No podemos aplicar propiedad del exponente como si fuera este un número real, ¿no es cierto? Como ya lo hicimos, de extender el radical y multiplicar los radicandos de menos 1 por menos 1, porque nos daría una raíz positiva, entonces carece de sentido la unidad imaginaria, porque no se puede aplicar la misma propiedad que se aplica a los números reales, ya que este es un número imaginario. Pero la propiedad del exponente sí la aplicamos, ¿no? La propiedad del exponente es i al cuadrado, entonces simplifico el exponente con el símbolo radical y i al cuadrado me queda menos 1. I al cubo sería i al cuadrado por i, ¿no es cierto? I al cuadrado por i.
Aplicando igual propiedad del exponente, me queda menos 1 por i y eso es menos i. Y a la cuarta sería menos 1 por menos 1. Menos 1 por menos 1, eso es 1. Y una característica es que cada uno de estos, ¿no es cierto?, que va aumentando en 4, ¿sí? 1 más 4 sería i a la 5, el exponente, sigue siendo el mismo resultado i. Y i a la 5 más 4 sería i a la novena y sigue siendo el mismo resultado i. Entonces nos dimos cuenta de que existe una propiedad característica del- de la unidad imaginaria con el exponente y sobre todo con el 4, ¿no es cierto? Que cada vez que va aumentando el exponente en 4, el exponente va aumentando en 4, pues vamos a teniendo el mismo resultado de haber tenido un exponente más grande, ¿no es cierto? I al cuadrado es igual a menos 1, más 4 sería i a la sexta, y eso sigue siendo a la menos 1, y más 4 es i a la décima, y sigue siendo a la menos 1, ¿no es cierto? La respuesta, y si yo tengo más 4 sería i a la 14, sigue siendo la misma respuesta, menos 1, más 18, la misma respuesta, más 22, la misma respuesta, y así sucesivamente poniendo como una serie, ¿no? Y más 4, más 4, más 4. Entonces nos damos cuenta de que una propiedad característica es que existe un exponente que debe ser múltiplo de 4, y si no es múltiplo de 4, por lo menos se acerca. 4 a 4K, ¿sí? Que tiene que ser múltiplo de 4, más n. O sea, que se acerque bastante a ese número y podemos encontrar el equivalente a ese número. ¿Ok? Bien, lo mismo acá, ¿no? I al cubo es menos i, más 4 es i a la séptima, sigue siendo menos i, más 4 es i a la 11, sigue siendo menos i. Y lo mismo para i a la cuarta. I a la cuarta es 1, más 4 es i a la octava, sigue siendo 1, más 4 i a la 12 sigue siendo 1, ¿sí? Y así sucesivamente. I a la 16 sigue siendo 1, y a la 20 sigue siendo 1. Entonces, si nos damos cuenta, los únicos valores que nos interesa aquí, bueno, obviamente son todos, pero son en principal, principalmente, podríamos decir de que estos 4 valores son los más relevantes, ya que de estos varían, ¿no es cierto? Van aumentando 4 y seguimos teniendo la siguiente serie de acuerdo al exponente. Pero los más relevantes son estos 4. Cuando está i elevado a la 1 es i elevado al cuadrado es menos 1, i elevado al cubo es menos i a la cuarta es 1. Solo estos 4, ¿no? Y va aumentando más 4 la cantidad y vamos teniendo el mismo resultado. ¿Ok? Entonces de aquí sale la característica de la propiedad de i a la 4K. I a la 4K, si K vale 1, significa que es i a la cuarta y eso es igual a 1, ¿no es cierto? Si K vale 2, sería 4 por 2, 8, y a la octava, y eso sería 1. Entonces el comportamiento es del múltiplo de 4. Si K vale 3, sería 4 por 3, y a la 12, y sigue valiendo 1. ¿Ok? Ya, esa es la forma. Entonces tenemos de que es múltiplo de 4. Si K es diferente, ¿no es cierto? Si K es diferente, ya no es... bueno, digamos que ya no es múltiplo directamente de 4, sino que me salió un 11, por decir, ¿ok? Un 11. Entonces aquí la respuesta sería 4 por, 4 por 1, o 4 por, ¿cuánto sería? 4 por 2, 8, y para llegar a 11 me hace falta 3, ¿no es cierto? Entonces sería aquí 4 por 2, 8, más n. Y para llegar a i a la 11 sería 3. Y la respuesta es i a la n, porque ya sabemos que 4k es igual a 1. Y me quedaría, recordemos que el exponente que está sumando significa que es i por 4, i elevado a la 4k por i elevado a la n, ¿no es cierto? Conservo la base y sumo el exponente. Eso es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, ya ustedes deben estar visualizando ahorita la pantallita, ¿no es cierto? Ya. Bien.
Entonces, la primera propiedad es i a la 4. Esa ya la entendemos, ¿no es cierto? I a la 4, por decir, supongamos que es i a la octava, a la doceava, más 4, i a la 16, ¿ok? Eso es igual a i a la 4 por i a la octava. Ahí sería la sumatoria, ¿no es cierto? Recordemos la propiedad del exponente, que conservo la base a la n por a la m, conservo la base y sumo el exponente. Esa es la propiedad que se está aplicando aquí. Exactamente la misma. Entonces yo puedo poner aquí por i a la 4 también, ¿cierto? 4 más 4 es 8. Más 8, eso es 16, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé que i a la cuarta es como escribir así, 4 veces también, ¿no? ¿Sí? Conservo la base y sumo el exponente. Esto es equivalente a poner i a la 4 más 4 más 4 más 4 y eso es i a la 16, ¿verdad? Ya, pero ya sé que i a la cuarta es 1, ¿sí? Porque estos son los principales. Pero también sabemos que i a la cuarta viene de i al cuadrado por i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1 por menos 1 y esto es igual, menos 1 por menos 1, ¿no es cierto? Menos 1 por menos 1, eso es 1. Entonces, cada i a la cuarta vale 1. 1 por 1 por 1 por 1, 1 por 1 y por 1, eso es igual a 1, ¿sí? Esa sería la forma de determinar i a la 16. Ya. Pero aplicando la propiedad de que es i a la 4k, ¿no es cierto? A lo que me tengo que dar, lo que tengo que darme cuenta aquí es que este exponente sea múltiplo de 4, ¿no es cierto? Si es directamente múltiplo de 4, aplico la primera fórmula, ¿no es cierto? La primera propiedad. Si no es múltiplo de 4, pues tengo que ver cuál de estas propiedades puedo aplicarla, ¿no es cierto? ¿Cuál de estas puedo aplicarla? Entonces, como este sí es múltiplo de 4, recordemos que 4 por 4 es 16, entonces yo puedo poner como i a la 4k es igual a i a 4 por 4 y eso es igual a i 4 por 4, eso es 16, ¿no es cierto? Ok, entonces es de la forma 4 por 4 y eso es 16. Entonces, ¿cuánto vale k? K vale 4, ¿verdad? Así de sencillo. Y como tiene esta forma de que es múltiplo directamente de 4, i a la 4k es igual a i a la 16. Como k tiene un valor y si es múltiplo de 4, eso es igual a 1, ¿sí? Lo que me dice aquí. Si es múltiplo de 4, directamente es de la forma 4k y eso es igual a 1, ¿ok? Nada complicado hasta ahí. Ya, pero ¿qué pasa si no fuera de la forma, si no fuera 16? Pongamos que fuese i a la 19, ¿ok? Ya. Este de por sí no es múltiplo de 4. No es múltiplo de 4. Por lo tanto, no puedo aplicar la propiedad que es i a la 4k igual a 1. ¿Sí? Porque este numerito no es múltiplo de 4. Incluso puedo decir que es un número primo. Ni siquiera es múltiplo de divisible para 2 ni para 3. ¿Verdad? Entonces, i a la 19. Pero lo que sí puedo hacer es aplicar la propiedad que tengo que es i a la 4k más n, y eso es igual a i a la n, ¿verdad? Ya, primero, ¿por qué la propiedad es i a la 4k más n? Bueno, recordemos un poquito la propiedad del exponente. La propiedad del exponente, ¿no es cierto? Viene de las sumas. Entonces, si yo tengo
i al 4k más n, eso es lo mismo que poner i a la 4k por i a la n. Conservo la base y sumo el exponente. Eso es lo que tengo aquí. Entonces, i a la 4k, yo ya sé que vale 1 por i a la n. Y 1 por i a la n es igual a i a la n. De ahí sale i a la 4k más n, ¿no es cierto? De ahí sale esto de aquí, esta propiedad, de que i a la 4k más n es igual a i a la n, ¿no es cierto? Porque aplicando la propiedad del exponente, i a la 4k, pero ya sabemos que i a la 4k es 1, toda la forma que es múltiplo de 4 en el exponente es 1, entonces aquí lo pongo como 1 por i a la n, 1 por i a la n es 1, es i a la n, ¿no? Entonces, por eso es que tengo aquí esta segunda propiedad. Ya, pero entonces 19 no es múltiplo de 4. Yo tengo que hallar un número que sea múltiplo de 4, muy cercano a este, para escribirlo de esa forma. Si yo lo escribo como i a la 16 por i al cubo, ¿no es cierto? 16 más 3 es la misma forma de escribir i 16 más 3 y es lo mismo que escribir i a la 19, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo el numerito que sí es múltiplo de 4, aplicando propiedad de exponente. Y este que no es múltiplo de 4, ¿no? Entonces, de la forma me va a quedar i a la 4k por i a la n, que es parecido a lo que está acá. Ya sabemos que i a la 16, ¿verdad? I a la 16 por i al cubo. I a la 16 ya sabemos que eso es 1 porque es múltiplo de 4, ¿verdad? 1. Y me queda aquí por i al cubo. ¿Ok? Y eso aquí es igual. Me quedó algo más pequeño. I al cubo ya sabemos, ¿cierto? La forma que tiene i al cubo. Si no nos acordamos es i al cuadrado por i. I al cuadrado es menos 1. Y por i eso es igual a menos i. Si no recordamos cuánto vale i al cubo, lógicamente, ¿no? I al cubo es menos i. Por 1, esto va a ser menos i. Es decir, que i a la 19 también es igual a i al cubo y eso es igual a menos i como solución, que debe estar acá. I al cubo menos i. Y si nos damos cuenta, pues si sumamos, ¿no es cierto? 3 más 4 va a ser 7, más 4 va a ser 11, más 4 va a ser 15 y más 15 va a ser i a la 19. Entonces es una forma de determinarlo también. ¿Ok? Bueno, y con esto yo pienso que ya quedó un poquito más claro lo que estaba explicando ayer. Ahora aplicando la segunda propiedad. La segunda propiedad que es i a la menos n es igual a i a la 4k menos n. Yo puedo encontrar otro número que sea múltiplo, pero que sea, por ejemplo, que sea múltiplo de 4, pero restado una cantidad, una cierta cantidad, me dé 19. Por ejemplo, sería i a la 4k, que sería 4 por 5, menos 1. Esa sería una forma de escribirlo, porque 4 por 5 es 20 y menos 1 sería 19, ¿no? Entonces, si lo escribo de la forma de propiedad del exponente, sería i a la 4k, que es 4 por 5, sobre i, ¿no es cierto? Porque sube el exponente y resta 1. I a la 4 quintos, eso como es múltiplo de 4, eso es 1 sobre i, y subiría, y eso sería i a la menos 1. ¿Ok? Ya, y me queda exactamente lo mismo de aplicar i a la menos n. Si nos vamos por este lado, sería igual a i, sería i a la 4k, i a la 19 sería i a la 4k, que es 4 por 5, menos 1, y aplicando esta propiedad, eso es igual a i a la menos 1, ¿no es cierto? A la menos n. Bien, entonces como yo tengo aquí el signo negativo, pues ya sabemos que i es una... ok, bien, entonces esto me queda por i a la menos 1. Bueno, ya sabemos esta forma.
Esto es i a la 4k, eso es 1 por i a la menos 1. Y eso es igual a 1 sobre i. ¿Ok? Ya. Pero recordemos de que el equivalente a i a la 19 tiene que ser menos i, porque ya sabemos que aplicando la segunda propiedad nos da eso. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer yo para que me salga como resultado menos i? Una propiedad que se aplica a los números complejos, bueno, en este caso estoy aplicando solo al imaginario, y cuando se trabaje con operaciones binarias, pues generalmente es lo que se hace. Es exactamente como se trabaja para completar una fracción algebraica. Se aplica exactamente lo mismo, ¿no? Entonces pongo i sobre i. Para no alterar la expresión, agrego una i en la parte del numerador y una i en la parte del denominador, ¿ok? Esto me va a quedar 1 por i, eso es i, y en el denominador i por i, eso es i al cuadrado, ¿ok? Y esto tiene la forma de que es i al cuadrado es menos 1, ¿no es cierto? Y en el numerador me queda i. En el numerador me queda i y en el denominador me quedaba i por i, que eso era i al cuadrado, y i al cuadrado es menos 1. Recordemos un poquito del tercer signo, de que si está en el denominador puede estar en el numerador. Bueno, i sobre menos 1, eso va a ser igual a menos i. Y ahí está la solución, ¿ok? Ejemplo, aquí está una ecuación característica, ¿no? Recordemos un poquito antes. Bien, entonces ya vemos aquí la parte real y parte imaginaria formado por un número completo, un número complejo. Z representa un número complejo, ¿sí? La Z minúscula. La notación es esta, de la parte real, y la notación de la parte imaginaria. Si A es 0, es un imaginario puro el número complejo. Si B es 0, es un número solamente real. Si A y B son ceros, entonces es un número complejo nulo que se puede escribir como 0i más 0, 0 más 0i, ¿no? El conjugado de un número se representa con esta simbología, z y la línea arriba. Este es un número normal, bueno, un número complejo, a más bi. El conjugado solamente cambia el signo de la parte imaginaria y me quedaría así. Y el opuesto cambia el signo de la parte real como la parte imaginaria. Cuando son números complejos iguales, se aplica exactamente, es muy parecido al teorema del par ordenado, ¿no es cierto? Si yo igualo dos números complejos, como son binarios, igualo las primeras componentes con las segundas, las primeras con las primeras y las segundas con las segundas. Es exactamente aquí lo mismo. Igualo solamente la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Un ejemplo de eso está aquí, este ejercicio. ¿Sí? Si tengo m-3 más 6i es igual a 7 más n más 2i, la parte real es m-3 y 7 y la parte imaginaria es 6i y n más 2i, ¿no es cierto? Entonces, aplicando este teorema que es parecido al teorema del par ordenado, primera componente con primera y segunda con segunda, parte real con parte real, y parte imaginaria con parte imaginaria, me queda m-3 igual a 7 y la parte imaginaria 6 igual a n más 2. Despejando, ¿no es cierto? El principio de transposición, lo que está restando pasa a sumar, menos 3 pasa a sumar, 7 más 3, eso es m igual a 10. Y aquí el 2 que está sumando pasa a restar, 6 menos 2 es igual a 4. M vale 10, N vale 4. Me pedía calcular M por N. Multiplico M por N y eso es igual a 40. 10 por 4, 40. ¿Ok? Bien. El complejo conjugado del opuesto del complejo Z3 menos 6i. ¿Ok? Eso vamos a hacerlo en la pizarrita. Bueno, pero esto no es complicado, ¿no? Vamos a poner esto en la pizarrita. Ya, ¿y a qué sería igual eso? ¿Ya? Este sería el número complejo, ¿no?
Ya, recordemos un poquito la parte teórica que acabamos de ver. El complejo, que es el conjugado del opuesto, ¿sí? El conjugado del opuesto, ojo con eso. Me pide el conjugado del opuesto. Bien, entonces recordemos primero el conjugado que tiene esta forma y el opuesto que tiene esta forma. ¿Ok? Bien, entonces lo lógico sería empezar del opuesto, ¿sí? El número complejo es z igual a 3 menos 6i, parte real, parte imaginaria, es un binario. El opuesto de este de aquí sería menos z igual a menos 3 más 6i, ¿ok? Pero me pide el conjugado del opuesto. Este es el opuesto, entonces el conjugado, recordemos que tiene la forma, el conjugado tiene la forma a menos bi. Entonces voy a escribir el conjugado de ese z negativo que tengo aquí. Sería menos 3 menos 6 y, porque solamente cambiaría el signo del imaginario. ¿Ok? Ya, la representación gráfica de un número complejo. Está la parte imaginaria, ¿sí? En el eje Y, por eso aquí está el punto B, y la parte real es el eje X o el eje de la abscisa, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver la intersección entre estos dos puntos forman un par ordenado. Por eso es que tiene forma binaria el número complejo. Tiene parte real y parte imaginaria. Y si nos damos cuenta tiene característica de un par ordenado. ¿Sí? Entonces si recordamos en funciones el par ordenado podemos aplicar el mismo teorema para igualar complejos. ¿Sí? Y exactamente lo mismo para realizar operaciones entre números complejos. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos el eje imaginario, el eje real y el punto, ¿sí? Desde el origen hasta el punto de la coordenada entre A y B, se va a formar un vector, ¿no? Aunque aquí no esté, ese vector formado va a ser el módulo de ese vector y el argumento, ¿sí? Va a ser la forma polar de un número complejo. Entonces, sí, por eso tiene forma polar, ¿no? Bien. Cada complejo representa un punto en el plano y se llama afijo del complejo. Las operaciones de los números complejos, y ya vemos aquí unas operaciones, ¿no? Las operaciones, yo tengo Z1 y Z2, A más BI, y Z2 es C más DI. Entonces, las operaciones de suma, si se dan cuenta, si son buenos observadores, se darán cuenta que suma la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Es exactamente la misma teoría que se aplica a los pares ordenados, ¿sí? Las operaciones entre pares ordenados. Sumar solo primeras componentes y sumar solo segundas componentes. En una diferencia es exactamente lo mismo. Parte real menos parte real más parte imaginaria menos parte imaginaria. Y en el producto, ese sí cambia, ¿no es cierto? En el producto podemos multiplicar todo. Parte real con parte imaginaria porque aplicamos propiedad distributiva, ¿sí? Y aplicando la propiedad distributiva, pues me va a quedar este resultado. ¿Ok? Entonces, la multiplicación se realiza con la propiedad distributiva. Bueno, eso ya lo dije. Vamos a hacer este ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer ese ejercicio. Les explico, todavía hay tiempo. Para hacer las operaciones. Dados estos números complejos, vamos a hacer la operación de suma, de resta y de producto. ¿Ok? Ya. Dado ese número complejo, tengo Z1 y Z2, voy a hacer la operación de suma, ¿sí? Z1 más Z2, de resta, Z1 menos Z2, y de producto, que sería Z1 por Z2. Ok, vamos a resolver entonces. ¿Cómo haríamos con la suma? Z1 más Z2, eso es igual. Parte real, ¿no es cierto? 5 más 7
Bueno, escribamos todo el número complejo antes de. Esto es igual a 5 más 6i más 7 menos 3i. ¿Ya? Esto es igual, parte real más parte real. 5 más 7 más parte imaginaria, 6, este signo es negativo, menos 3i. Esto sería igual, 5 más 7, eso es 12, y más 6 menos 3, eso es 3i. ¿Ya? La operación de suma me da como resultado otro número complejo. ¿Ok? Vamos a hacer la resta. En la resta hacemos exactamente lo mismo. Z1 menos Z2 es igual 5x más 6y, que es el primero, menos 7 menos 3i, que es el segundo complejo. Esto es igual a parte real, 5 menos 7, ¿sí? 5 menos el signo de aquí, menos 7, más la parte imaginaria, que sería 6, menos por menos me va a dar más 3i. Esto es igual a 5 menos 7, eso es menos 2, y más 6 más 3, eso es 9i. Otra respuesta de la resta entre esos dos números complejos. Y el producto, si aplica la propiedad distributiva, ¿sí? Z1 por Z2 es igual a 5 más 6i, que multiplica a 7 menos 3i. Como es la propiedad distributiva es la primera componente con la primera y la primera con el segundo, esta con esta y esta con esta, y la segunda con la primera y la segunda con el segundo, ¿cierto? Propiedad distributiva, que ya bien la conocemos. Z1 por Z2 va a ser igual a 5 por 7, eso es 35, ¿no es cierto? Menos 5 por 3, eso es 15i, más 6 por 7, eso es 49 y me parece que es, ¿no? 6 por 7, 42, eso estoy mal. 7 por 7 es 49. 7 por 6 es 42. Y aquí más por menos es menos. 6 por 3 es 18. Y por i, ¿sí? Y por i, eso es i cuadrado. ¿Ok? Y ya tengo aplicando la propiedad distributiva. Entonces, pongo la parte real, sería 35. Recordamos de que i al cuadrado, esta forma de aquí al cuadrado, ¿ok? Eso es igual a menos 1, ¿verdad? Entonces, sería esto igual a menos 18 por menos 1. Y menos por menos me da más 18. Le escribo aquí 35 más 18 y menos, bueno, podemos poner más 42 y, así más 42 menos 15 y, ¿sí? La parte real, la parte imaginaria, y me va a quedar igual a 35 más 18, eso es igual a 8 y 5, 13, 1, 2, 4, 3, 5, 53, ¿no? 53 más la parte imaginaria que es 42 menos 15 sería igual a 27, 27i, ¿sí? Y la operación del producto también me da lo mismo, pero se aplica la propiedad distributiva, ¿no?